Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia suprarrenal. Abordaremos el tema de enfermedad de Addison. Como ya sabemos, la insuficiencia suprarrenal me va a condicionar una hipofunción o una abolición de la función de las glándulas suprarrenales, lo que va a conllevar que el paciente presente disminución de los niveles de hormonas como la aldosterona, cortisol, andrógenos, y por consiguiente ello me va a llevar a una clínica característica del paciente. Síntomas generales como astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso. Característicamente en el paciente con enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal de tipo primario, podemos apreciar melanodermia, que es la hiperpigmentación de piel y mucosas como apreciamos en las fotografías. Además, el paciente puede presentar hiponatremia y por consiguiente también alteraciones de la tensión arterial como hipotensión, hipercalemia y algún grado de acidosis metabólica. Todo esto lo abordaremos en el presente tema. Como ya sabemos, la función hormonal de las glándulas suprarrenales se encuentra regulada por el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. A nivel hipotalámico se produce la CRH, u hormona liberadora de corticotropina, la cual va a estimular la adenohipófisis para la liberación de ACTH, u adrenocorticotrópica, la cual va a estimular las glándulas suprarrenales para la liberación hormonal de hormonas como el cortisol. Las glándulas suprarrenales presentan una corteza y una médula. A nivel de la corteza podemos distinguir diferentes capas como la zona glomerular, la zona fascicular y reticular. En la zona glomerular se producen mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona fascicular se producen corticosteroides como la cortisona. Y en la reticular se producen andrógenos como la dihidroepiandrosterona. Y en la médula, por su parte, se producen catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina. En el caso de la etiología de la insuficiencia suprarrenal podemos utilizar una mnemotecnia. La A de Addison, de causa autoinmune en el 90% de los casos, la D de degenerativa por depósitos de amiloides, la D de drogas como el ketoconazol y el anestésicos como etomidato, infecciones como la tuberculosis, el HIV, de causas secundarias con baja de adrenocorticotrópicas como el hipopituitarismo. Entre otras causas se puede encontrar el sangrado adrenal, donde las tres causas principales de hemorragia son la septicemia fulminante de las suprarrenales, como en el caso del síndrome de Waterhausen-Fredericksen, que es un cuadro fulminante, también por anticoagulación y traumatismos, y puede presentarse también por neoplasias. Se dice que el 70% de los pacientes presentan atrofia idiopática de la corteza suprarrenal, generalmente secundario a procesos autoinmunitarios. Vemos que el 70% de causa autoinmunitaria. En los niños, la principal causa es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, podemos decir que es de 9,3 a 14 casos por 100.000 habitantes y la incidencia es de 4,7 a 6,2 casos por millón de habitantes. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia suprarrenal, se puede clasificar en aguda o crónica según el tiempo de evolución. Se puede clasificar en primaria, secundaria y terciaria cuando el daño se encuentra a nivel hipotalámico para algunos autores. Primaria, cuando la alteración se presenta a nivel de las glándulas suprarrenales. En este caso podemos apreciar una corteza atrófica, inflamada, necrosada. El déficit es tanto a nivel de glucocorticoides como de mineralocorticoides. El 70% de la causa primaria se da por etiología autoinmune, principalmente la adrenalitis autoinmune. 30% cáncer, amiloidosis, síndrome antifosfolípidos, infecciones como el HIV, bacterianas, citomegalovirus, tuberculosis, hongos, y como causa primaria también se presenta el síndrome poliglandular autoinmune. En este caso hay alguna otra alteración autoinmune en el paciente como hipotiroidismo, vitiligo. Como causas secundarias debemos comprender que el déficit se va a presentar por hormonas como la adrenocorticotrópicas o hormona liberadora de corticotropina, porque la alteración no se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, sino en otro lugar como la hipófisis. En este caso se puede presentar secundario a causas tumorales como craneofaringiomas, adenomas, infartos, síndrome de Sheehan en mujeres embarazadas por el exceso de hemorragia en el tercer trimestre durante el parto, trauma, enfermedad granulomatosa como tuberculosis, sarcoidosis, hipofisectomía, infecciones, difusión por radiación, intervenciones quirúrgicas. Y en el caso de la alteración terciaria se presenta principalmente por supresión aguda de glucocorticoides exógenos.
En cuanto a la clínica, el paciente con insuficiencia suprarrenal va a presentar síntomas generales como fatiga, cansancio, debilidad, anorexia, náuseas, dolor abdominal, mialgias y artralgias, cuadros diarreicos. La clínica la podemos dividir en deficiencia de mineralocorticoides y deficiencia de glucocorticoides. En el caso de la deficiencia por mineralocorticoides, ya que está disminuida la aldosterona, sabemos que la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector lo que hace es retener sodio, pero además bicarbonato, y eliminar potasio y además hidrogeniones. En este caso, entonces, como no hay aldosterona, se va a producir hiponatremia por eliminación de sodio y se va a producir hiperpotasemia por retención de potasio. Además, puede existir un nivel alto de nitrógeno ureico en sangre, de urea y de creatinina. Deshidratación grave. El paciente puede presentar deshidratación grave porque presenta hiponatremia. Recordemos que el sodio sigue al agua como la sombra al cuerpo. Si baja los niveles de sodio, baja tensión arterial. Entonces el paciente puede presentar hipotensión arterial. En cuanto a la deficiencia de glucocorticoides, como hay disminución del cortisol, el paciente puede presentar hipoglicemia, debilidad, la hiperpigmentación de piel y mucosas. Sabemos que la melanosis cutánea addisoniana se debe a la hiperproducción de adrenocorticotrópicas, de ACTH, cuya molécula incluye la hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, la cual provoca la acción de la tirosina, que en los melanocitos determina la transformación de tironina en melanina. También puede presentar el paciente debilidad, cansancio, hipotensión ortostática. En cuanto al laboratorio de un paciente con insuficiencia suprarrenal, como ya hemos visto, se debe solicitar biometría hemática, glicemia, urea, creatinina para ver alteraciones renales, y sabemos que el BUN aumenta. Sodio, potasio, sabemos que el sodio generalmente cae a hiponatremia, el potasio tiende a aumentar a hipercalemia, entonces se deben solicitar electrolitos séricos, anticuerpos antisuprarrenales. En este caso, los anticuerpos contra corteza adrenal y en especial contra la enzima 21 hidroxilasa, ellos pueden encontrarse positivos hasta en el 80% de los pacientes con adrenalitis autoinmune de inicio reciente. Se debe solicitar estudios de imagen como radiografía de tórax para detectar infecciones como la TBC, estudios de imagen como la tomografía computada de las glándulas suprarrenales, resonancia magnética nuclear, de región celular, entre otros. En cuanto al diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal, se debe realizar un cortisol sérico y una ACTH, adrenocorticotrópicas, entre las 6 y 8 am. Se dice que si un cortisol está menor de 3 microgramos por decilitro, indica la presencia de una insuficiencia adrenal, es decir, está por debajo de 5. Y si se encuentra entre 5 y 20 o entre 5 y 18 microgramos por decilitro en algunas literaturas, se debe realizar una prueba de estimulación con ACTH, con cocintropina 250 miligramos, bien sea intravenoso o intramuscular, y se realiza una determinación de cortisol sérico basal a los 30 y a los 60 minutos. Se dice que concentraciones séricas de cortisol por encima de 18 microgramos por decilitro me indican que las suprarrenales están respondiendo y descartan el diagnóstico. También se debe tener presente el estudio de imágenes para precisar el diagnóstico. Aquí presentamos un algoritmo para el tratamiento del paciente con sospecha de insuficiencia suprarrenal. En este caso, si sospechamos que el paciente presenta insuficiencia suprarrenal por clínica, es decir, que el paciente presente pérdida de peso, fatiga, hipotensión postural, hiperpigmentación o melanodermia, hiponatremia, entonces se deben realizar los estudios iniciales que ya comentamos, niveles séricos de ACTH, cortisol, y en el caso de duda diagnóstica, pues indicamos una prueba de estimulación con ACTH, cocintropina 250 microgramos, y posteriormente determinación a los 30 y a los 60 minutos de cortisol. Para el diagnóstico diferencial debemos solicitar adrenocorticotrópica o ACTH en plasma, renina plasmática y aldosterona en suero. En el caso de presentarse una insuficiencia suprarrenal primaria, la ACTH se va a encontrar alta, porque el daño es principalmente a nivel de las suprarrenales. Por consiguiente, por estimulación se va a aumentar la ACTH, se va a estimular la adenohipófisis para producción de ACTH. La aldosterona se va a encontrar baja, por consiguiente, por compensación, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las células yuxtaglomerulares, y la renina se va a encontrar alta. En este caso se debe realizar sustitución con glucocorticoides y con mineralocorticoides, glucocorticoides como la hidrocortisona y mineralocorticoides como la fludrocortisona. Se debe solicitar anticuerpos antisuprarrenales.
En este caso, si está positivo, podemos sospechar suprarrenalitis autoinmunitaria, síndrome poliglandular autoinmunitario. Y si está negativo, se solicitan otra serie de estudios en donde si nos dan positivo, podemos sospechar infección suprarrenal por tuberculosis, infiltración con por ejemplo linfomas, hemorragias, hiperplasias. Y si está negativo, pues se podría sospechar diagnóstico más probable como suprarrenalitis autoinmunitaria, y en varones se debe considerar la adrenoleucodistrofia. En el caso de que se presente una insuficiencia suprarrenal secundaria, en este caso la ACTH se va a encontrar baja o normal. ¿Por qué? Porque la causa principal no está a nivel suprarrenal, se encuentra primordialmente a nivel hipotalámico o a nivel hipofisario. Entonces en este caso la adrenocorticotrópica baja. La aldosterona por su parte se va a encontrar normal porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona no se encuentra alterado y por consiguiente la renina se va a encontrar normal. En este caso se debe realizar sustitución únicamente con glucocorticoides como la fludrocortisona. Se debe solicitar resonancia magnética nuclear de hipófisis y en el caso de dar positivo, pues podemos encontrar lesiones tipo masa en regiones hipotalámica e hipofisario. Y en el caso de encontrarse negativo, se debe indagar sobre el antecedente de tratamiento con glucocorticoides exógenos, antecedente de traumatismo de cráneo, considerar deficiencia aislada de adrenocorticotrópica. En el caso del tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, utilizaremos glucocorticoides y mineralocorticoides. Si es una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, se deben sustituir tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides. Y si es una insuficiencia suprarrenal secundaria, únicamente se deben utilizar hidrocortisona como glucocorticoide, como ya habíamos mencionado. La dosis diaria total de hidrocortisona va entre 15 y 30 miligramos. Se utilizan esquemas como 10, 5 y 5, 10 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la de mediodía y 5 miligramos en la tarde. O dosis como 2/3 en la mañana de la dosis total y 1/3 en la tarde de la dosis total, es decir, cada 12 horas. La fluorocortisona por su parte se administra en dosis de 0,1 a 0,2 miligramos una vez al día generalmente para estimulación de la aldosterona. Ella se controla revisando la tensión arterial, los niveles de sodio, potasio y renina plasmática y por supuesto la clínica del paciente. Se debe realizar aumento de la dosis en enfermedades interrecurrentes, alteraciones que generen estrés en el paciente, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, embarazos. En estos casos generalmente se dobla la dosis. En el caso de intervenciones quirúrgicas generalmente se administra una dosis previa a la intervención quirúrgica. Por último, abordaremos el tratamiento de la crisis adrenal. En este caso se presenta generalmente secundaria a un evento estresante, a una infección como infección urinaria, gastroenteritis. El paciente nos llega a la emergencia sudoroso, hipoglicémico, con astenia, adinamia, hiporexia, con síntomas generales como hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, y esto debe considerarse como una emergencia médica. En este caso se debe canalizar la vía venosa, se debe extraer analítica para electrolitos como ya habíamos mencionado, glucosa, cortisol, ACTH, se debe realizar reposición con suero fisiológico al 0,9% y con glucosa al 5%, porque como habíamos mencionado el paciente presenta alteraciones como hiponatremia e hipoglicemia. Entonces se debe reponer estos electrolitos tan rápido como sea posible. Se debe utilizar hidrocortisona 100 miligramos en bolo y posteriormente cada 6 a 8 horas. Una vez que se estabilice el paciente se debe continuar la infusión con suero fisiológico a un ritmo menor durante 24 o 48 horas. Se debe buscar las causas desencadenantes como una infección urinaria, gastroenteritis, entre otras. Se debe realizar un test corto de ACTH y determinar el tipo de insuficiencia suprarrenal si es que el paciente ya no tenía un diagnóstico establecido. Siempre que el proceso precipitante lo permita, se debe reducir aproximadamente el 50% de hidrocortisona cada 1 a 3 días, hasta una dosis de mantenimiento de 30 miligramos días en 2 o 3 dosis, como habíamos mencionado para el tratamiento de mantenimiento. Es decir, se debe ir disminuyendo la hidrocortisona con un esquema piramidal. Siempre se debe iniciar tratamiento con mineralocorticoides, como habíamos mencionado, la fludrocortisona de 0,1 miligramos por día por vía oral, una vez que se ha suspendido el suero fisiológico y cuando la hidrocortisona se haya disminuido
de 100 miligramos por decilitro, porque por encima de 100 la hidrocortisona presenta actividad mineralocorticoide y por ello no se indica en este caso. Entonces, se debe iniciar tratamiento con mineralocorticoides, la fluorocortisona, cuando se haya suspendido el suero fisiológico y cuando la hidrocortisona se haya disminuido por debajo de 100 miligramos por día en el esquema piramidal que habíamos comentado que se va a realizar. Espero que el tema haya sido de su agrado. Por favor, comenten, suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios el tema que sea de su agrado para posteriormente desarrollarlo. Gracias.